¿Alguna vez has escuchado el término vidas pasadas? ¿O alguna vez te has preguntado quién fuiste o qué hiciste en otra vida? ¿O si acaso son posibles? Hola, ¿cómo estás? Soy Jeter Autista Intuitivo y en esta ocasión, en este video, te voy a contar un poco de mi experiencia con las regresiones a vidas pasadas. Te voy a contar eh, un poco bastante de esa experiencia que cambió mi vida. Pero antes, ponte cómodo, ponte cómoda, tráete un drink, tráete un snack, porque en este video, chismecito, un muy buen chisme. Hoy voy a compartir algo que cambió totalmente mi noción del tiempo, la vida, las almas y que definitivamente marcó mi vida. Pero antes de empezar, tenemos que dejar algo muy bien claro. Vamos a hablar del término regresión a vidas pasadas. Palabras más, palabras menos, una regresión a vidas pasadas es una técnica que se hace por medio de hipnosis, algo que usan los psiquiatras, algo que usan los especialistas, para que una persona pueda identificar, sanar y externar ciertas memorias de infancia, de adolescencia que quedaron tan reprimidas dentro de ti que muy probablemente tú hayas podido olvidar. En esas terapias se hace una entrevista hablando con el subconsciente de la persona, para que pueda dar la información de origen, vaya, y poderla trabajar post terapia, ¿ok? Está un poco reburujado, espero que haya quedado claro, ¿ok? Este proceso de hipnosis eh, era el pan de cada día de un psiquiatra muy conocido llamado Brian Weiss, que es quien de alguna manera puso de moda este tema de regresión a vidas pasadas, ¿ok? Pero él no buscaba eso, él solamente estaba atendiendo a una persona más que iba a consulta, que quería ayudar para resolver ciertos temas. Cuando de repente, a lo largo de la sesión de hipnosis, la persona empieza a compartir información y detalles de una realidad que no era claramente presente. Esto generó bastante inquietud en este psiquiatra, así que empezó a hacer el estudio, las anotaciones y empezó a investigar un poco más en esta técnica hasta que la pudo desarrollar a cierto nivel en el que tú, yo, personas comunes y corrientes, 30 años después, pueden tener esta regresión usando técnicas que los psiquiatras utilizan para poder sanar el niño interior o traumas de infancia. Ahí, ¿todo claro? Perfecto. Ok. ¿Cómo se puede hacer esta regresión a vidas pasadas? Personalmente lo he hecho en 3 diferentes ocasiones o de 3 diferentes modelos a seguir. Uno fue mediante una meditación de YouTube. A lo largo del video, por aquí te voy a dejar la meditación que yo uso, he utilizado en el pasado y que sinceramente 10 de 10. Pero no me juzgues, no nada. Aquí te lo pongo para que tú lo experimentes en caso de que tengas curiosidad o quieras experimentar un poco esta información, ¿ok? Otra manera en la cual lo he hecho ha sido con una persona certificada, estudiada, avalada, con documentos y todo en mano, que a modo de una videollamada por Zoom a distancia me estuvo acompañando en este proceso de hipnosis para poder conectar con esta vida pasada, ¿ok? Y una tercera ocasión fue en un seminario de un fin de semana en la que se estaba especialmente trabajando las heridas de madre, sanando niño interior, y pude tener esta regresión, pero no a vidas pasadas, sino al momento del parto en el que nací. Esas 3 diferentes situaciones he experimentado. Obviamente he continuado con regresiones por mi cuenta, con alguien más, porque me ha ayudado a conocer más mi esencia, mi alma, la historia que ha vivido, que he experimentado y el de qué manera al día de hoy se hace presente. Así que por lo tanto quedamos más que claro que una regresión no es un viaje turístico, no es un destino al que tú quieres ir nada más por curiosidad. Una regresión a vidas pasadas requiere y necesita algo que necesitas trabajar, o sea,
un propósito. Cuando tienes alguna fobia, algún miedo, alguna conexión indescriptible que no has logrado soltar, sanar o lo que tú gustes, es ideal. Y justamente esa fue la motivación que me llevó a mí a querer experimentar la meditación a vidas pasadas. Llega el momento en el que yo me encuentro en una relación bastante complicada con alguien con quien había muchas situaciones muy complejas, muy raras, um, al punto en el que yo lo pudiera considerar una relación kármica. Y lo que más me llamaba la atención es que desde el primer momento en el que yo vi a esa persona a los ojos, yo dije, yo a ti te conozco, no sé de dónde, no hay manera, venimos de lugares, contextos, situaciones distintos, venimos de diferentes lados del mundo, no hay manera en la cual yo te hubiera visto antes, ¿ok? Pasó el tiempo, pasaron las circunstancias, uno quería amar, uno quería ser amado, y esta conexión que cada vez era más complicada, cada vez era más difícil, cada vez sacaba lo mejor y lo peor de mí, empezó a crear este tercer, cuarto despertar de conciencia en el que toda la información que yo había recopilado desde los 15, 16, 17, 18, ahora mis 26 años en ese momento, ya tenía un sentido y ya había algo que me decía, hay que echar un vistazo para atrás. Una muy bonita tarde de un lunes, recuerdo que llegué a mi casa de trabajar. Llegué cansado, llegué agobiado, había tenido justamente una de las muchos conflictos que tenía con esta persona. Me acosté en la cama, me puse los audífonos y busqué en YouTube meditación a vidas pasadas. Obviamente no era la primera vez que lo buscaba, así que ya tenía identificada uno o dos videos que me habían llamado la atención, cuyos comentarios me habían satisfecho, dijeras tú. Así que para ese momento yo ya tenía clara la intención. Cuando tú le pones play al video, lo primero que te dice es ¿qué intención tienes? ¿Cuál es la intención que tienes para poder hacer este viaje en el tiempo? ¿Ok? Así que en ese momento yo recordé, cerré energéticamente mi cuarto, cerré energéticamente todo, invoqué la presencia de mis guías espirituales para que me acompañaran, guiaran, protegieran y que por si cualquier cosa allí estuvieran conmigo. Porque al tener tanta experiencia y noción en meditaciones, pero sobre todo en las que están en YouTube, yo ya sabía que había algunas que abrían portales que tenían situaciones. Ojo, paréntesis. Hay manera, hay manera. Cuando uno trabaja con energía, cuando uno abre portales, los portales se abren y nunca sabes cuál es el otro lado de ese portal y uno nunca sabe qué está abriendo. Pero por si las dudas, yo lo que hice fue activar el poder de la llama violeta, cerrar mi espacio energéticamente, invocar la presencia de mis guías espirituales y rechazar cualquier energía, entidad, portal, etcétera, que fuera de baja vibración o que no me perteneciera, ni mucho menos, ¿ok? Yo tenía muy en claro que lo que iba a hacer era con mi propia energía, algo que he invitado y te he dicho constantemente a lo largo de los videos. Conecta con tu energía. La meditación transcurre diciéndote, invitándote a conectar con la energía de tu cuerpo, tus chakras, con tu consciente, con tu ser superior. Te invita a recorrer y bajar unas escaleras, llegar a un jardín, cruzar una puerta y en esa puerta empieza a mostrarte diferentes espejos en los cuales está ese portal, esa puerta que te va a conectar con esa realidad alterna, ¿ok? Cada uno representa una etapa en el tiempo, ¿ok? En este momento tú y yo sabemos que el tiempo no es lineal, el tiempo es como si fuera todo al mismo tiempo, en todo lugar, de la misma manera, pero para una persona que no está tan familiarizada con los temas, conceptos, o que es la primera vez que está teniendo el acercamiento con un tema así, el tema de mostrarte los diferentes tiempos según tu experiencia y tu razón del tiempo y de la historia, tiene bastante sentido, ¿ok? La primera puerta de espejo es tal temporada de tiempo, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y la persona que te va guiando en la meditación te dice,
entra a la puerta en la cual tu intuición te invite a pasar, ¿ok? En esto de las meditaciones, sobre todo las meditaciones que son guiadas de manera genérica en YouTube, es muy importante que entiendas que tu intuición y los mensajes que vas a estar recibiendo pueden venir de diferentes maneras, a modo de un tema, un color, una imagen, cierta visualización, cierto estilo, etcétera. Y casualmente puede ser, y muy probablemente pueda suceder, que vayas a tener como referencias ciertas películas, ciertas series, ciertas imágenes. Aquí lo más importante, como cualquier meditación, es que una vez que llegue esa imagen, te permitas fluir, no te lo cuestiones y que sigas fluyendo, ¿ok? No te enfrasques tanto con lo que la persona te está diciendo si tú estás experimentando otra cosa. Las meditaciones más fuertes que he tenido las he experimentado dejándome fluir, dejándome llevar, donde a lo mejor me decían que veía un perro, que debería de ver un perro, yo veía un pez y del pez yo entraba a la burbuja y de la burbuja, etcétera. Así que desde ahora te digo, tú fluye. Una vez que entras a esa puerta, la persona te va guiando a decir y te vas a encontrar en el momento simbólico, especial, etcétera, de los primeros años de tu vida en esa realidad. Ve un poco dónde estás, cuál es el ambiente, qué está pasando, qué está sucediendo, quién eres. Estás viendo desde primera persona, estás viendo desde segunda persona, estás viendo desde tercera persona. Vive, vive los colores, vive los aromas, vive el momento, experimentalo, vívelo, pero vívelo lo más intenso que puedas para que después, ya una vez que estés consciente, puedas recordar los detalles, que es ahí donde va a estar la clave. Después te va a decir, te vas a llevar al momento en el que la situación que estás buscando se originó, o la situación de conflicto, o que no lograste resolver, o que bla, 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 ¿ok? Lo vives, lo experimentas. Tercero, de una manera de espectador, vas a presenciar ese último momento de esa realidad. Y te acompaña todo el tiempo el guía diciéndote sin experimentar dolor, recuerda, tú estás observando, es como si vieras una película, tú tranquilo, no le pongas mente, no te enfrasques, etcétera, ¿ok? Y ya, a lo largo de la meditación te da la oportunidad de mantener esa realidad o brincar a cualquier otra posible, ¿ok? La meditación termina, tú lo experimentaste, lo que quedó, quedó, la información que tenías que recibir, la recibiste. Hay ocasiones en las que a lo largo del proceso de meditación te puedes llegar a quedar dormido. No pasa nada, no pasa nada, no tiene nada de malo, pero yo lo que te invitaría es que si no logras vivir la meditación completa a modo consciente, despierto, tengas paciencia porque muy probablemente durante los siguientes 21 días vayas a estar experimentando sueños lúcidos o sueños muy importantes que están relacionados con esa experiencia. Bueno, hasta ahí ya te hice el resumen de lo que es la meditación, pero ahora viene el momento del chisme. Te voy a contar qué fue lo que yo vi, qué fue lo que yo experimenté y cómo es que eso ha impactado mi vida hasta el día de hoy. En el momento en el que inicia mi regresión, soy capaz de poderme ver a mí mismo sentado en el piso. Es como si pudiera abrir los ojos por primera vez. Pude ver la ropa que traía puesta, que era un vestido como un tipo ropón de bautizo entre color azul claro y blanco. Recuerdo que tenía muchos olanes y muchos detalles con respecto a los bordados y la orilla o la bastilla del vestido que traía puesto. Yo en ese momento, al momento de verlo, primeramente dije, esta tela, esta textura, estas manos están muy bien cuidadas, pero sobre todo la ropa tiene demasiado detalle. La tela era muy suave. Así que lo que yo supe en ese momento y que después pude procesar es que era tela de calidad, ¿ok? Recuerdo que yo pasé mucho tiempo viendo la ropa, viendo los detalles del encaje, los bordados, los zapatos blancos. Recuerdo que traía unos zapatos blancos como de piel
Y es aquí donde te voy a pedir que fluyas conmigo para que puedas entrar en cómo yo viví esta experiencia. Si eres de México o de Latinoamérica, muy probablemente conozcas los mercados. En los mercados, en muchas ocasiones, venden zapatos artesanales, que son zapatos que tienen una suela como muy sencilla, pero que claramente se ve que fueron bordados a mano o por una máquina no muy vanguardista, vaya. Esto te lo comento porque los zapatos que yo veía en mis pies en ese momento eran pequeños, blancos y aunque se veían de buena calidad y se veían de piel, el acabado no era el más moderno que tú dijeras. Me llamó mucho la atención, vaya, fue el tamaño de mi cuerpo. Así que al yo poderme ver mis piernas, la ropa que traía, pude percibir que muy probablemente estaba en ese momento teniendo la conciencia de alguien que tiene entre 4 y 6 años, ¿ok? Porque sobre todo estaba en el piso existiendo, ¿ok? A la hora de tener que empezar a ver lo que me rodeaba, recuerdo que despegué la mirada de mis piernas y lo primero que vi fue un cuarto bastante amplio. Yo creo que podrá haber sido una recámara, una sala, un cuarto de por lo menos 10, 15, 20 metros por otros 10 metros. Era como un rectángulo de paredes muy altas. Todo en estos tonos como blancos, beige, dorado. Y lo que me llamó especialmente la atención, independientemente de los muebles, independientemente del tamaño, fue el techo. El techo, a la hora de voltear hacia arriba y verlo, ojo, yo soy muy visual. El techo del salón, del cuarto, tenía demasiada arte. Tenía como unos frescos, unos murales muy detallados y muy bien como trazados, ¿ok? Esto me confirmó la información de que claramente no estaba en una vivienda de gente promedio, ¿ok? Me impactaba mucho cómo en las orillas de la pared, como entre la pared y el techo, tenía como estos bordes dorados que daban figuras y vueltas, etc. Algo muy importante que tú debes de saber. Mi vista en esta realidad, yo siendo Giuseppe, no es la mejor. Así que el que pudiera yo tener tanto detalle y tanta información del cuarto, del techo, de las pinturas del techo, de los bordes, para mí fue un agasajo al alma, porque es algo que podría ver en este momento, pero que no podría apreciar con tanto detalle, ¿ok? Después de ver el techo y empezar a bajar por las ventanas y las paredes, me di cuenta de que eran paredes muy grandes. Eran paredes muy grandes que desde donde yo estaba sentado en ese salón, se veía que había un bosque o un jardín muy grande porque se veían muchos árboles, muy verde todo. Era un cielo despejado tremendo y empecé en ese momento a percibir ruido. Empecé a percibir ruidos. Escuchaba como un pequeño piano forte, a lo mejor de fondo, un pianito por ahí, como que alguien estaba tocando o estaba aprendiendo. Empiezo a escuchar risas y en eso empiezo a escuchar tres voces como bastante, como entre gruesas y como masculinas, de un idioma. ¿Cuál es? No tengo idea, en mi vida no lo he escuchado, pero yo lo entendía. Estaban haciendo chistes de un dibujo que se habían hecho, etcétera. Estaban como haciendo carrillas, sana, chistes como entre ellos, que claramente yo al verlos dije, son mis hermanos. Para mí esa fue la sensación más impactante que he vivido hasta el día de hoy, porque jamás había sentido tanto cariño, tanta protección por alguien que no conociera en una situación de ese tipo, pero que me hiciera sentir como en esta sensación de hogar hermosa. Hasta el día de hoy yo creo que no he logrado experimentar una sensación de amor en familia de ese tipo y no quiero que me malinterpreten, pero es que había mucha gente, ¿ok? Y yo me sentía feliz, estaba disfrutando, disfrutaba de escuchar sus voces, me sentía seguro, las risas. Ah, algo muy bello.
Cuando de repente uno que me estaba dando la espalda se da la vuelta y empieza a reírse y a hablar. Al momento de yo ver eso, hubo dos cosas que me llamaron la atención. Primeramente, el color de la cortina que estaba atrás de él, que era como entre rojo, guinda y negro, como un color como bastante interesante, pero como aterciopelado, como cortinas muy pesadas, muy bonitas y bastante llamativas. Pero lo segundo que me llamó la atención es que al yo estar viendo las cortinas, lo primero que hice a la hora en la que esta persona se voltea es verle los ojos. Esa mirada yo la podría reconocer en todos lados. En ese momento fue como si algo dentro de mí brincara. Y aunque era un joven a lo mejor entre sus 19 y 25 años, bastante alto y atractivo, yo sabía que esa persona era mi mamá en esta vida. Y para mí ese fue el primer momento como de shock. De decir, hey, ¿qué haces tú aquí? ¿Y qué haces tú aquí si no eres tú? ¿Qué haces aquí si tú eres mi mamá y mi mamá no te ves como mi mamá? Y fue ese como el primer momento como de toing, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Voltea a verme, me sonríe y sigue con estos chistes. A la hora en la que yo continúo como diciendo, ok, ¿a quién más está aquí? ¿A quién más conozco? ¿A quién más reconozco? ¿Qué está pasando? Sigue la mirada y quiero que imagines el cuarto, ¿ok? Voy a cerrar mi computadora. Imagina que este es el cuarto. Yo estaba aquí, ¿ok? Todo esto eran ventanas grandes. El techo estaba acá, las cortinas. Mueble aquí, mueble aquí, mueble aquí, mueble acá, ¿ok? Todo esto ponle que era un espacio como de movimiento, de expansión. Por aquí estaba el piano, ¿ok? Aquí la puerta principal. Aquí al estar mi mamá con mis otros dos hermanos, enseguida unos muebles, el piano, tres personas con vestidos como azul fuerte, entre azul marino y negro, también impecables. La tela también se veía como bastante cara, dijeras tú, pero que claramente por la manera de expresarse, por la manera de estar parados, es que yo pude sobreentender o que eran personas de servicio o muy probablemente eran nodrizas o niñeras, ¿ok? Y estaban como a modo de medio círculo, paradas ahí riéndose, haciendo chistes con mis hermanos en la esquina, pero también conmigo. Y en ese momento percibo que no estoy solo, que al lado de mí hay otra niña. Sí, en esa vida yo no me daba cuenta, pero sí también fui niña. Estaba una niña y luego otro niño, ¿ok? Ponle que entre cada uno de nosotros tres, había 3, 2 o 5 años de diferencia, pero todos como en esta edad como infante, ¿ok? Estábamos jugando en el piso. Recuerdo que el niño, que no identifico, traía como unos pequeños soldaditos de plomo, estaba jugando, nosotros estábamos jijiji, jajaja, y al momento en el que volteo a ver a la niña, lo primero que me llama la atención es el cabello chino. No unos chinos marcados así de que de esos afro, no, sino como entre ondulado y chino, como trenzado, pero un trenzado distinto, no como la trenza convencional, era algún tipo de trenzado, pero distinto, con unos listones azules y blancos, considerablemente el tamaño. El cabello era entre cobrizo y café y rojizo, etcétera, que con el efecto del sol me llamaba mucho la atención, que es nuevamente cuando yo volteo a ver mis piernas y veo que igual caen de mis hombros también dos mechones muy similares a los que estaba viendo en la persona que estaba al lado de mí, esa niña. Jijiji, jajaja, volteé a verme de esta manera y otra vez esos ojos yo los reconocería en cualquier parte del mundo. En ese momento me doy cuenta de que la niña
En esa vida era mi hermana menor, en esta vida es mi hermana mayor. Y en ese momento, primeramente, me sentí aliviado, feliz, emocionado, como un reencuentro. Para mí fue un reencuentro, fue como decir, tantas vidas y aquí seguimos, ¿ok? Pero que para mí fue muy puntual porque me hizo sentirme acompañado, no tan ajeno y no tan extraño de esa situación. Había por lo menos ahí 2 personas que yo identificaba, conocía y que estábamos en un ambiente bastante seguro y bastante feliz. Recuerdo que en ese momento, teniendo conciencia de ese momento, pero con la percepción y conocimiento de Giuseppe, para mí fue decir, qué bonito, qué bonito, qué felicidad, cuánta armonía, cuánta tranquilidad. Y seguía viendo el piano, las alfombras, los detalles de los vestidos de las nodrizas o niñeras, ver desde la perspectiva de Giuseppe lo atractivos, altos y bien parecidos que eran mis hermanos, y el decir, oh wow, ¿será que nací en una familia con mucho dinero o qué pasa? Ok, porque mándenme unos cuantos lingotes de oro al Giuseppe, ocupamos dinero. ¿Ok? Y en eso, al fondo, empiezo a escuchar cómo botas o pasos van golpeando el piso y empiezan a acercarse hacia nosotros. En ese momento escucha como las nodrizas dejan de reírse, se acomodan la falda. Mis hermanos que estaban en la esquina se paran y mis 2 hermanos que estaban en el piso conmigo se levantan, corren como al pasillo que estaba para llegar al saloncito en el que estábamos, y yo corro junto con mis hermanos a toparme con esos pasos. Y en eso veo a alguien, obviamente en ese momento, memoria y perspectiva de un infante, veo a alguien altísimo, blanco, con un cabello que no sabía si era blanco o era rubio. Se quita algo de la cabeza, deja que caiga al piso y me alza. Y yo en ese momento experimento un amor tan genuino, tan protegido, tan seguro, tan feliz, tan consentido, mimado. Me da un beso en el cachete, me agarra de enfrente y veo la mirada. Esa mirada yo la podría reconocer en todos lados. Era la mirada de esta persona con quien en esta vida yo tenía esa relación complicada y tóxica. Y era mi papá. En ese momento sentí como si algo, pum, me diera en el estómago. Fue como si todo eso se apagara, como cuando alguien pestañea, cierra los ojos, ve oscuro. Y se apagara. Y yo estuviera como con esta situación de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Abro los ojos, es de noche. No sé qué está pasando. Mi hermana menor, que en esta vida es mi hermana mayor, está llorando en silencio, como queriendo contenerse. Estamos como en un cuarto oscuro. Estamos acompañados por 2 nodrizas. Hay mucho ruido, apenas se podía ver. Y en eso llega una 4ª, 5ª persona y dice, tenemos que irnos porque acaban de llegar. En ese momento veo pavor, miedo y desesperación en la mirada de todos. Yo no sé qué está pasando, es como si estuviera en shock, como de ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Dónde quedó la felicidad? ¿Dónde quedó mi papá? ¿Dónde quedaron mis hermanos? Y escucho como si entraran a un cuarto cercano a donde nosotros estábamos. Entra el pánico, logramos salir de ese cuarto, corremos, yo no veo claro, veo borroso, veo cosas moviéndose, no veo claro, solamente siento que tengo que correr o que voy a valer madre, ¿ok?
Cierro los ojos, abro los ojos. Estábamos en ese momento en un edificio muy grande, muy antiguo, muy frío. En ese momento es como si yo hubiera sabido o que estaba en una biblioteca, ¿ok? Estábamos como dentro de una puerta, pero para poder entrar formalmente al edificio, a un costado se lograban ver los árboles, se lograba ver el clima, era de noche, todo oscuro, mucho ruido. Estaba yo como con un chaquetón, abrigo, café enorme que no me cubría ni madres porque hacía muchísimo frío. Mi hermana en una situación con una vestimenta muy similar, una persona acompañándonos que era como, volvemos a lo mismo, una de las nodrizas con las que habíamos salido de la casa. Y mientras tocamos, y le digo a mi hermana, toca, nos tienen que abrir, nos tienen que abrir. Decidimos rodear, y durante este trayecto en el que recorro, veo la calle, veo las paredes, veo la altura del edificio, casi no hay luz, pero sí lograba ver, porque había un poco de alumbrado público, no suficiente como en la actualidad, pero sí lograba distinguir un poco, y como si las memorias o recuerdos de haber estado ahí en día, es como si tuviera sentido de dónde estaba y como si supiera hacia dónde moverme. Veía las paredes, veía los arcos, tremendo, ¿ok? No nos abren, ¿ok? Nos vamos a otro lugar, y de la nada es como si hubiera logrado agarrar, no sé si lo traíamos, no sé si alguien lo había prestado, no sé si lo robé, no sé nada, pero es como si hubiera sido o era una carreta, ¿ok? O qué era, pero era algo que se estaba moviendo, que literalmente nos ayudó a darle toda la vuelta a ese edificio tan grande, ¿ok? Un edificio tan grande, bellísimo. Yo decía, en ese momento, Giuseppe lo relacionó a Bellas Artes y lo relacionó a un edificio de Guanajuato capital, ¿ok? Lo rodeamos como si hubiera un parque o árboles y estuvieran rodeando ese edificio. Lo rodeábamos, nos íbamos entre calles, como entre escondiéndonos, etc. Y en ese momento escuchaba una conversación que mi hermana menor tenía con la persona que nos estaba acompañando, que era una mujer. De tus hermanos no sabemos dónde están, pero cada uno lo... A tu papá ya le dieron cuello. Eso sucedió y por eso nos salimos de la casa. Tenemos que llegar a tal edificio, tenemos que llegar a tal templo, iglesia, catedral, lo que sea, porque ahí está el padre que nos puede ayudar para poder hacer bla, ¿ok? Y todo esto mientras iba manejando, cuando de repente percibo que había gente que venía atrás de nosotros. Un grupo entre 10, 12, 15 personas detrás de nosotros, ¿ok? Hacemos un recorrido desde el edificio 1 hasta donde íbamos a ver a esta persona, ponle que de unos 15, 20 minutos aprox. Yo recuerdo que fue más o menos ese tiempo porque iba lo más rápido, lo más entre calles que podía, tratando de que no nos alcanzaran, ¿ok? Llegamos a ese edificio, nuevamente muy grande, como muy gótico, como muy lindo, pero también como muy impactante, sobre todo porque ese no lo pude relacionar nada a que yo hubiera podido haber visto antes, ¿ok? Y tenía menos iluminación que el otro edificio en el que habíamos recientemente estado. Mi hermana y yo nos bajábamos buscando la puerta. Recuerdo que estábamos buscando como la puerta como a la sacristía o a la oficina, a la casita donde está la persona que cuida y atiende y limpia el lugar. Estábamos tocando, logramos entrar, escuchó pip, pip. Supimos inmediatamente que la persona que nos acompañaba ya no nos iba a seguir acompañando. Caminando, escondiéndonos, corriéndonos, acuerdo perfectamente, todo apagado, logramos entrar
hablamos, gritamos, llamamos, pedimos ayuda, buscando a la persona a la que estábamos solicitando. Nada. Escuchando cómo los pasos que dábamos, cómo los tacones o el tacón del zapato pegaba en el mármol, tratando de ver hacia dónde irnos porque no se veía nada. Es como si estuviera en penumbras, pero un poco por las ventanas o los vitrales pudiera entrar un poco de luz, tratando de escondernos. Y justamente a la hora de ir por ese pasillo principal que todos los templos tienen, entendiendo que habíamos visto luces y nos estaban hablando del otro lado del templo, podría decirse. Es como si del altar fuéramos hacia la puerta principal, ¿ok? Empezamos a correr. Mi hermana se queda atrás de mí. De manera le digo, corre rápido, te cargo, rápido en ching. Vamos a valer madre aquí. Cuando en eso escucho pip, pip, fueron como 4. A lo que yo reacciono. Nunca, nada, hasta el día de hoy, me ha desgarrado tanto como ese momento. Al escuchar eso, yo volteo, veo, observo cómo cae, agarro, le digo, vente, ¿qué pasó? Vámonos, por favor, párate, ahorita lo arreglamos, ahorita te llevamos con un doctor, pero por favor, para. Empiezo a sentir más frío de lo normal en las manos, como si se me estuvieran mojando, de estar agarrando, y me dice, aquí déjame, no pasa nada, avanza. A lo que, como entre el forcejeo y el párate, levántate, dale, vamos, le dan el último. Todos se lo dieron por la espalda. Si yo pudiera haber visto en una escena o desde una perspectiva distinta, podría considerar que le dieron 2 en la espalda, 1 en la pierna, otro probablemente hombro. ¿Sí? No me puedo contener. Empiezo a llorar. Intento guardarme el llanto. Corro. Llego a donde estaba la otra persona. Ya no había nadie. Y empiezo a correr. Recuerdo que me empiezo a quitar este abrigo como café que les comentaba. Aviento la bota. Aviento la otra bota. Ahí como recargándome entre cosas. Recuerdo que en ese momento yo pensaba aunque no traía ropa puesta, sí, pero ponle que lo que trayera pudiera ser como algún tipo de camisola, de estos vestidos como para dormir muy largos, pero que son suavecitos. Pero en mi cabeza en ese momento yo recuerdo haber dicho, me quito esto porque si me están identificando por la chamarra o por el color, con la pura camisola me puedo perfectamente, no sé, esconder, identificable como alguien más de la calle, no lo sé. Y en ese momento como que me recargo en un muro y es como ¿sabes? Y el shock, la conmoción, el nudo en la garganta de güey. En ese momento no era mi hermana de esa vida únicamente, era mi hermana mayor, mi tete con la que llevo toda una vida siendo mejores amigos, mi compañera, mi confidente, mi alma gemela, ¿sabes cómo? Mi hermana. Y la acabo de dejar ahí. No debí de haberla dejado ahí. Y en ese momento no sentía frío, no sentía nada. El corazón yo sentía que se me iba a salir del pecho. Lloraba, no sabía qué hacer. Y yo decía, ¿qué hago? ¿A dónde voy? No conozco a nadie. Estoy solo. En ese momento como de break, en algún momento parpadeo.
Abro los ojos. Empiezo a sentir mucho frío. Mucho, mucho, mucho frío. Caminando como en un bosque, mis piernas ya no las sentía, mis pies no los sentía. Es como si trajera pesas atadas a mis piernas que me impedían como avanzar o caminar rápidamente. Y en ese momento empiezo a escuchar a la distancia ladridos, 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 gritos que me hablaban, gritos que me gritaban. Pa, 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 pa. Y en ese momento recuerdo volver a verme. Ya no traía la misma camisola. Era como si trajera puesto como un vestido como de zacate. Ubican estos costales donde guardan los granos y los frijoles que son como cafecitos, ¿ok? Lo que traía puesto, ponle que algo similar. Ponle que manga larga, sería un poco arremangadas. Un intento como de cobija, tela, retazo, cubriéndome. Porque recuerdo que la soltaba. Porque como que según yo en ese momento me impedía avanzar. Y veo los árboles. Siento un ardor tremendo en el pecho, en la garganta, temblando. No sentía la cara, no sentía las manos, no sentía las piernas. Tenía como frío, pero al mismo tiempo calor. No podía respirar. Era como si cada vez que yo respirara algo me quemara por dentro. Y en eso vuelto a ver el cielo. Se veían como las ramas, los árboles, una luna tremenda. Con la luna iluminaba todo. Es como si todo se pudiera ver azul, como si fuera una luz azul muy grande. ¿Tiene sentido? Y llegaba un árbol y como si me tropezara pero me recargara en él. Y dijera, ya, ya no puedo más. Traía como cortadas en las piernas, en los pies, en los brazos, todo sucio, cabello como nudos, como entre esponjado, pero no esponjado, peinado, pero esponjado. Veía mis manos, las veía y no sentía de que las tuviera porque no las sentía, nada más como si se me cayeran. Mucho cansancio. Y en ese momento empecé a llorar. Y recuerdo que lo primero en lo que pensé fue en mi padre de esa vida. Y le dije, por tu culpa, por haber confiado en personas que no debiste de haber confiado, por haber creído en personas que no eran buenas, arruinaste nuestra familia. Por tu culpa, por tus malas decisiones, por tu imprudencia, por tus ilusión o no sé, lo perdimos todo. Mataron a toda nuestra familia. Te mataron a ti. No sé dónde están mis hermanos. No conozco a nadie. Estoy sola. Pero todo esto llorando con un llanto que no es normal. No es un ni una no. Era como si algo viniera y se encendiera en mi estómago y yo estuviera escupiendo y gritando y maldiciendo y tras. Y le dijiste, y le dije, nos abandonaste, nos chingaste, tú nos mataste. Si no es en esta, en otra. Y en ese momento sentí como si un algo, ¿sabes? Como el frío, como si algo se me cerrara aquí en la garganta. Y ya, abrí los ojos. Tenía mucho frío. Desperté en mi cama ese lunes. Tenía muchísimo frío, de hecho me enfermé de gripa y calentura 3 días después. Sentía mis manos, pero me costaba trabajo poderlas levantar. Duré bastante ratito acostado como... Y no podía dejar de llorar.
Porque para mí acaba de pasar 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerdo que en ese momento, cuando pude como contenerme, en ese momento saqué mi teléfono, empecé a escribir como grandes detalles, en la aplicación de notas. Prendí mi camioneta y fui a buscar a esa persona. Recuerdo que llegué a su casa, estaba durmiendo y le dije, ¿crees en vidas pasadas? Y así como de, ¿qué pedo? Me dijo, ¿de qué hablas? Y le dije, ¿te puedo contar algo? Y me dijo, sí, siempre. Todo esto que te acabo de contar, se lo empecé a contar. En ningún momento le dije, oye, tú eras bla, 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 porque pues, me encanta el suspenso. En el momento en el que empecé a contarle todo eso, empezó a llorar. 1, 2, 3. Y dije, ¿qué pedo? Me dice que se me hace muy triste. Y todavía no llegaba a la parte que realmente era dolorosa. Y ¿qué tienes? Me dice, es que no sé por qué me estás contando esto, o si es porque acabo de despertar. Se me hace muy triste. Qué feo vivir eso. Y ya fue cuando le dije, ¿qué crees? Y tras. Pues bueno, esto fue aproximadamente en el 2021. ¿Ok? Desde ahí, 22, 23, 24, 2, 3 años en los que me obsesioné con eso, queriendo encontrar fechas. Yo sabía que era entre 1830 y 1840. Lo único. No sabía ni qué idioma era. No sabía nada. Pero me obsesioné. Recuerdo que días después le mandé mensaje a mi hermana, que ha sido la persona número 1 en la que le he dicho, oye, ¿qué crees? Bla, 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 bla. Cuando le conté a mi hermana también estábamos en videollamada, también como que empezó a llorar y dijo, me suena conocido. Me dijo como que, sí, sí soy yo. Ahí acabó. Nadie supo, nadie sabe. Yo me obsesioné. Quise saber año, ciudad, país, situación, nombres, apellidos. El año pasado di con el país. Durante el proceso de recordar todo lo que se vivió en esa meditación, tenía claras ciertas cosas. Una, era la hija del medio de 6 hermanos, padre viudo, éramos huérfanos de madre, estatus socioeconómico, ponle que a lo mejor no fui la reina María Antonieta, no, pero dinero había. Situación circunstancial, guerra, revolución, choques políticos, conflictos de tierras, conflictos de pobreza, bla, 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 bla. Año 1830, 1840. Inglés no era, español no era, portugués no era, alemán no era, francés no era, y así. Y dije, ok, recuerda, climas, paisajes, nevado. Nevado invierno, muy verde en primavera. Una gran parte del mundo, sí, pero ni en todos lados nieva y ni en todos lados la primavera es así de verde. Ok. En el proceso de recordar, yo me hice un mapa mental. No éramos rubios, no éramos pelinegros. O sea que no era ni España, ni Inglaterra, ni Francia, ni Portugal, ni Italia. Yendo un poco más acá, estaba entre rusos, definitivamente no somos, porque esa fue mi primera reacción, porque no sé, pero yo quería que fuera Rusia, porque desde pequeño Rusia
me encanta. Amo, 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 amo todo lo que conlleva la cultura rusa, pero yo sabía que no era Rusia y en ese momento fue como, no, para nada. Tenía que ser entre Rusia, Alemania, Suiza probablemente. Y pues nada, con esa información muy poca, yo tenía toda una vida que desarrollar. Durante todos estos años, pero específicamente el año pasado, empecé a recibir mensajes en sueños y en la vida diaria por parte de mis guías espirituales, dándome como pistas, recordatorios. Un día empecé a buscar en Maps, porque tú no lo sabes, pero yo tengo un archivo donde tengo detallado cada una de estas vidas, ¿no? Y cada una le voy agregando como un ta 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 ta, bla 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 bla, ¿ok? Bueno, navegando en la web, con la información que ya tenía redactada, más los mensajes que estaba teniendo, empecé a buscar conflictos, guerras civiles, revolucionarias, entre países, entre años, tal, tal. Y buscando, encontré esta foto. Y yo dije, yo he estado ahí. Yo he estado ahí, yo he estado ahí, yo he estado ahí. Es esto, bla, 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 le das la vuelta, bla, bla, bla. Vi que, cuál era el nombre que apareció en internet. Lo chequé, tras. Edificio, bla, 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 bla. Aquí te lo voy a poner. Es de una ciudad de Ucrania, al lado de Rusia, al lado de Polonia. En 1830 no existía Ucrania, era una colonia de Rusia. Buscando el edificio me aparece la ciudad en la que está ubicado. La ciudad se llama Odessa. Odessa, Ucrania. Yo vivo en una ciudad que está a 10 minutos, 20 minutos máximo de una ciudad que se llama Odessa. ¿Sabes cuántas ciudades que tengan el mismo nombre existen? Dos. Odessa, Texas, Odessa, Ucrania. Ujú. Procesa conmigo, procesa conmigo. Cuando yo me vine para acá, el plan era California. Un tío lejano me invitó a venir a conocer la zona y me quedé. Así. En el momento en el que empiezo a ver en Google Maps el edificio que yo dije, lo conozco, yo he estado, hay la manera de rodearlo por las calles, ¿ok? No necesariamente el edificio, pero sí seguir la zona vehicular. Yo he estado en esas calles, pero si le quitas esto, si le quitas aquello, si le apagas la luz, si es de noche, esa fue la primera parada de esa última noche. Y en eso digo, ok, suponiendo Maps, me puedo ir por aquí, me puedo ir por allá, puedo ir aquí, ¿cómo? Así como de derecha, izquierda, para allá, para acá, 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 a modo de cuadras, aquí, inserte el templo catedral, inserte screenshot de Google Maps de la distancia, tiempo entre una y otra y las calles que recorre. Ambos edificios están existentes, existen, funcionan, sirven, adecuaciones y reconstrucciones más desde 1830. Y la primera vez que yo lo vi, lloré, lloré y lloré y lloré. Fue como haber encontrado una parte de mi vida, de mi historia, que no sabía que necesitaba, que no sabía que existía.
pero que me daba. Pasó un año. Ayer en la noche yo estaba platicando con Tatiana, así como que, oye, tengo ganas de hacer un video tipo el haul que hice de Shein, este, tengo esta idea, ¿qué opinas? Y me dijo, sí, a huevo. Tatiana, empecé a buscar en el WhatsApp que tengo con mi hermana y todas las conversaciones que hemos tenido, esta información. Y había algo que me faltaba de las fotos, de la información que no encontré en el chat, que dije, ay, lo voy a buscar en Google. Ya sé dónde es, ya sé qué pedo, bla, 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 ya sé qué es lo que estoy buscando, ya sé que existe, ya alguna vez lo obtuve. X. Y mientras yo seguía texteando con la Tatiana, de que bla, que esto, que lo otro, contándole, bla, bla, el enfoque que le íbamos a dar. Y en eso dije, nunca encontré rastro de la familia. Direcciones, apellidos, edades, nombres, nada. Segunda ocasión en la que mi guía, uno, uno de los, se presentó y me dijo, ChatGPT, ChatGPT, ¿cómo no? ChatGPT es una página de internet que se alimenta de todas las páginas de internet que están disponibles en la web. Sean de donde sean, página de internet conocida, no conocida, escondida, de aquí, de allá, de donde sea. Yo dije, me gusta, me gusta. Y ChatGPT se está alimentando cada vez que alguien publica algo. Y esta fue la consulta que yo hice a ChatGPT ayer 1:30 de la mañana. Yo muy propio, yo muy correcto. Si pido por favor y si trato con amor, me vas a dar respuesta con amor y lo que yo necesito. Así que, hola, ¿me podrías por favor dar nombres e información de una familia ucraniana que fue asesinada aproximadamente en 1830 y 1840? Sé que estaban conformados por papá, que era viudo, y un político importante en la zona, quien tenía 3 hijos solteros mayores, también involucrados en la política o milicia, y 2 hijas menores, una de ellas en una iglesia. Respuesta de ChatGPT. Gracias. Basado en los detalles proporcionados, parece que te está refiriendo a la tragedia de la familia Mykonovich en Ucrania en 1830. ¿Qué? Ya tenemos un apellido. Ya tenemos un apellido. La familia Mykonovich era una familia noble ucraniana que vivía en la región de Poltava. Apellido y ciudad, región, estado. Ok. El patriarca de la familia, Vasil Mykonovich, ya tenemos nombre del papá. Era un político destacado, un hombre de gran influencia en su comunidad. Era viudo y tenía varios hijos, tanto varones como mujeres. La tragedia ocurrió alrededor de 1830, cuando miembros de la familia fueron asesinados, incluyendo una hija menor de edad, que fue asesinada en una iglesia. Según los informes, ella fue atacada por un grupo de insurgentes o rebeldes que intentaban derrocar el sistema feudal y social de la región. La familia Mykonovich estaba involucrada en la vida política y militar de la región. Tanto los hijos mayores como el patriarca eran conocidos por sus actividades en la política ucraniana y en el ámbito de la milicia. Los 3 hijos varones de Vasil Mykonovich también estuvieron involucrados en la política y la lucha por la independencia de Ucrania. La tragedia de su asesinato fue parte de los conflictos de la época en la región, que estaba bajo el control del Imperio ruso,
y que vivió varios levantamientos y tensiones. Este evento fue uno de los muchos episodios de violencia durante los levantamientos y luchas políticas de la región durante el siglo XIX, aunque no es tan conocido como otros levantamientos ucranianos. La historia de esta familia refleja las difíciles circunstancias políticas y sociales que enfrentaban muchas familias nobles ucranianas durante esa época. Pedí mayor información porque uno, ahí no queda. Yo dije, ya me dio una región, ya me dio apellido y nombre del papá. Tiene que haber más. Tiene que haber más. Y le puse, y pregunté así como de más información de la familia, etcétera, ¿no? La tragedia de la familia Mikhnovich está relacionada con eventos ocurridos en Ucrania en el contexto de la opresión bajo el Imperio Ruso durante el siglo XIX, una época en la que muchos ucranianos que buscaban la independencia o apoyaban la causa nacionalista fueron perseguidos. Aunque no es una de las historias más ampliamente conocidas en los textos históricos generales, algunos detalles se refieren a la trágica desaparición y muerte de miembros de la familia en la década de 1830, cuando las tensiones políticas en Ucrania eran altas. Estas actividades a menudo llevaron a la brutal represión por parte del gobierno imperial. La historia de la familia Mikhnovich se conoce una gran parte debido a su trágica persecución. En la década de 1830, el líder de la familia, Vasily Mikhnovich, y un político prominente, fue ejecutado por sus creencias nacionalistas y por su apoyo a la independencia de Ucrania. La represión también afectó a sus hijos e hijas, que fueron igualmente perseguidos, asesinados o desaparecidos. Aquí voy a poner pausa. Primeramente, yo te comenté que durante este proceso tenía claras dos cosas. Una, había este ambiente de dinero como burgués, pero no necesariamente noble, no necesariamente acá de tu realeza, pero VIP people sí eran. Por los detalles que yo te comentaba de las cortinas, los techos, los pisos, la ropa, las posturas, y no sé si te lo comenté, pero yo busqué temas de milicia o política por las vestimentas que se veía que traían los hermanos. Y hay una cosa, ¿ok? O sea que ya se nos confirmó que sí eran de la clase alta, estaban involucrados en milicia, política, eran conocidos en la comunidad, no eran así como de los más ricos ni de los más influyentes, pero sí formaban parte de un grupo socioeconómico alto. ¿Ok? Dos, ¿ok? Si recuerdas, en el momento en el que yo narré ese último momento previo a cerrar los ojos por última vez en esa realidad, yo que dije, por haber creído en personas que no debías de confiar, por tus ilusiones, por tus sueños, nos hiciste esto, bla, bla, bla. ¿Ok? Lo dije. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Que Basil fue un hombre noble, adinerado, reconocido por una comunidad que apoyaba los ideales liberales de independencia. Digamos que fue dinero, poder, pero buscaban la independencia porque no les gustaban las injusticias. Querían el bienestar del pueblo y querían que la corona se fuera a su territorio y dejara su territorio libre y seguro. ¿Ok? O sea que para alguien, en este caso, creció en un ambiente que a lo mejor su papá, sus hermanos podían tener ideas, pero principalmente su papá podía tener como ideas liberales, no necesariamente ella, sus amistades, sus nodrizas, su entorno, iban a estar acostumbrados a escuchar esos ideales. O sea que obviamente en esa realidad, esa persona, antes de que lanzó este contrato kármico de queja de últimos momentos de vida, diciendo por ti, por tus ilusiones, por tu inmadurez, por confiado, por imprudente, por confiar en gente que no debes, bla, 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 a todos nos cargó. Y claro que desde la perspectiva de esta chica, noble, adinerada, feliz desde el día uno de su vida,
con estudios, influencias, comodidad, etcétera, claro que cualquier cosa que su papá pudiera hacer iba a ser algo estúpido. Y así fue hasta el último momento de su vida. Esa idea la voy a poner en pausa, ¿ok? Así que ahí ya tenemos una gran confirmación. Yo seguí preguntando, porque yo dije, ya me dio un nombre, ya me dio la zona, ya me dio todo. Ahora, quiero saber mi nombre. Después yo le pregunté a ChatGPT, nombres. ¿Quiénes eran los hijos? ¿Cuántos años tenían? ¿Qué año nacieron? ¿Cómo eran? Etcétera. Y solamente me dio la información de una hija. Una de las hijas de Vasil Mikhnovich fue asesinada en un acto público. La joven fue asesinada en una iglesia, lo que aumentó la brutalidad y el simbolismo de su muerte. La iglesia, como un espacio sagrado, probablemente fue elegida para enviar un mensaje de intimidación hacia quienes apoyaban las ideas de libertad y autonomía. La otra hija de la familia desapareció en circunstancias misteriosas. No se sabe si fue asesinada en otro acto de represión o si fue capturada o trasladada a otro lugar bajo condiciones severas de encarcelamiento. Tú y yo sabemos qué le pasó a esa segunda hija. Huyó. Estuvieron a nada de atraparla, pero no sabemos si no había comido, no sabemos si estaba enferma, herida, débil, temperaturas de nieve, sin una chamarra, sola. Y hablamos de alguien que lo tenía todo y de un momento a otro su vida cambió y tuvo que empezar a huir. Claramente, aunque quisiera creer que sí, no había esta sensación de sobrevivencia porque nunca la había necesitado. Así que la web no sabe qué fue de ella, es un misterio. Tú y yo sabemos lo que pasó. Los hijos varones que también estaban involucrados en la política o en movimientos militares sufrieron el mismo destino: represión, arresto y en muchos casos ejecución. La tragedia de la familia Mikhnovich es representativa de muchas otras historias de familias ucranianas, cuyos miembros fueron brutalmente perseguidos por sus ideales políticos y su lucha por la independencia de Ucrania. La opresión rusa fue especialmente violenta en las décadas de 1830 y 1840, y el tratamiento hacia estas familias simbolizaba el sufrimiento de un pueblo entero en busca de liberarse del control imperial. Ok. Yo en ese momento le dije a ChatGPT, padrísimo, ok, muchas gracias, pero ¿y los nombres? ¿Y los nombres? Y puso: la hija mayor de Vasil Mikhnovich, cuyo nombre fue María Mikhnovich, sufrió una trágica y conmovedora historia que está relacionada con las dificultades que vivieron las familias ucranianas de la nobleza durante la época de la opresión bajo el Imperio ruso. María Mikhnovich fue un personaje importante en la vida de su padre Vasil, y su historia refleja el sufrimiento de muchas familias ucranianas que estuvieron implicadas en los movimientos nacionales y en la lucha por la independencia de Ucrania. Ella fue una de las víctimas de la brutal represión que las autoridades rusas ejercían sobre aquellos que mostraban simpatía por el nacionalismo ucraniano o que se oponían al régimen zarista. En el contexto de la represión, los miembros de las familias que se destacaban por su apoyo enfrentaban muchas veces encarcelamiento, exilio e incluso la muerte. María Mikhnovich fue una de las personas que sufrió directamente este destino. Se sabe que fue arrestada por las autoridades rusas, probablemente debido a la implicación de su familia en movimientos que promovían el nacionalismo ucraniano y la oposición política rusas de rusifacción. Además de su arresto, la historia de María caracteriza por su sufrimiento personal debido a la violencia y las persecuciones que enfrentó.
al igual que otros muchos activistas. Se cree, y hay gente que opina, que María Mikhnovich fue exiliada a Siberia, donde sufrió enormemente debido a las duras condiciones de vida. María Mikhnovich y su familia fueron víctimas de esas políticas que trataban de sofocar cualquier intento de resistencia. La experiencia de María refleja no solo la tragedia de su familia, sino también la de muchas familias. Aunque los detalles precisos sobre la vida de María Mikhnovich y su destino después de la represión no están plenamente documentados, su historia es representativa del sufrimiento que vivieron muchas familias en el siglo XIX, a consecuencia del activismo de su familia y apoyo a las causas ucranianas fueron devastadoras. Así que si necesitas más información o detalles adicionales sobre esta figura, te recomendaría consultar en fuentes históricas especializadas en la historia de las familias ucranianas nobles locales durante el siglo XIX. En este momento, esa realidad, esa experiencia, esa reencarnación ya tiene un nombre. En otra, cabe destacar que con toda la investigación que he hecho a lo largo de estos 2, 3 años, tengo claro que en esa zona, 1830, 1840, hubo muchos movimientos revolucionarios que no llegaron a nada, porque Rusia siempre logró contener, apaciguar o vencer a las familias o comunidades ucranianas que estaban en búsqueda de su independencia. Pero especialmente en 1830, el 29 de noviembre, hubo este levantamiento que es conocido como el levantamiento o el empoderamiento de noviembre, en inglés Uprising November, en el cual muchas personas que trabajaban en la escuela de cadetes de la zona se reunieron para dialogar y planear un ataque directo al zar, que estaba ubicado en la zona. Ese ataque no pudo lograrse, fueron descubiertos previo al ataque, pero aún así se dio, ¿ok? Pero entendemos que al haber sido un movimiento de independencia, porque ya no querían ser parte de la colonia o del imperio ruso, esto es algo que desarrolló a lo largo de muchos años varias confrontaciones en diferentes ciudades, zonas de Ucrania, vaya. Me llama mucho la atención que todos los edificios que yo reconocí, que yo ubiqué, que bla, 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 son de Odessa. Pero no hay que olvidar que en ese tiempo las familias no únicamente contaban con una casa, sino que tenían su residencia de verano, su residencia de la ciudad, del campo, de bla, bla, bla. Así que muy probablemente en algún momento de la carrera de sus hermanos o de sus padres, se ubicaron, se vivieron, se visitaron varias propiedades de la familia. A lo que muy probable, a lo mejor su residencia principal eh, era, estaba en Otlava, donde muy seguramente muchos de estas reuniones secretas que mantenía el papá con otras personas influyentes relacionadas a los cadetes, a la escuela de cadetes, que hicieron como el primer movimiento el ese 29 de noviembre, a la cual seguramente quedó, no se logró, vaya. A partir de ese ataque hubo redadas en las que varios sospechosos fueron o capturados o, ¿ok? Iban por ellos tras. En un lapso de por lo menos 6 meses, hubo 2 sustituciones muy importantes de por lo menos 4 puestos fundamentales dentro de la estructura de gobierno de Poltava.
de lo cual únicamente queda el registro de los últimos tres, que eran los impuestos por las personas allegadas al zar, como para mantener la paz, y no hay rastro ni de los nombres de los sucesores, ni de sus familias, ¿ok? Así que, ubicándonos en un lapso de tiempo, 29 de noviembre se hace el primer ataque en la escuela de cadetes, muy probablemente eh, durante la primera o la segunda cambio de poderes de la zona, uno de esos tocó que fuera Basil, ¿ok? O quizá no, quizá nada más era una persona ya retirada, que a lo mejor disfrutaba de ciertos conectes, etcétera. Aún así, fueron a su casa y paz, ¿ok? Según lo que yo experimenté, y lo recuerdo en la regresión, se esconden y son notificados cuando llegan este grupo de personas eh, a querer poner el estate quieto. Se esconden y huyen. Mi teoría es que a la hora de vivir ese proceso, no se, ese momento de shock tan traumático, no se pueden quedar en la zona. No es seguro. Sus hermanos no están, nadie sabe de ellos. Muy probablemente participaron en ese primer enfrentamiento que fue suspendido porque los delataron. O por lo menos uno. Los otros probablemente a lo largo del tiempo por diferentes cosas, o decidieron huir, o los exiliaron, o los encarcelaron, o lo que tú gustes, indistinto, ¿ok? ¿Y qué es lo que queda? Obviamente el señor Basil tenía gente de confianza trabajando, llámese el puesto que sea. Así que muy probablemente salen de su residencia principal de la zona de Poltava y van a Odessa, lo cual ponle que a lo mejor sería una semana, 4 días de camino, porque actualmente no es mucho, pero en ese tiempo a lo mejor no había carreteras, no estaban los caminos, lo que tú gustes. Llegan a la ciudad de Odessa, pero hubo confiscación de bienes, o sea que muy probablemente al tener ya la lista de los nombres que habían participado, que los habían delatado, que habían sido parte o lo que sea, también tenían su lista de propiedades, y al ser Basil Mikhnovich, una persona, un padre que influyó en las carreras políticas o militares de sus hijos, al punto de que todos estuvieran involucrados en esta revuelta, ¿qué hicieron? Vamos a buscar a los hijos. Que si tenemos uno, nos faltan. Que si tenemos dos, nos falta uno. Pero no solamente eso, también confiscaron sus bienes. Tenían que ir a buscar por manera lógica si había algún tipo de documento, algún tipo de registro, algún tipo de algo que pudiera darles indicio de los planes que tenían de revolución, porque ese era el plan, iniciar un levantamiento para que Ucrania fuera un condado, país, estado libre y que no dependiera de Rusia, ¿ok? Bueno, así que en esta búsqueda en la que obviamente están detrás de estas personas, sus familias y sus propiedades, porque, ojo, eran personas influyentes en su comunidad, que tenían tierras, tenían dineros, tenían propiedades, tenían conexiones, tenían influencias. Así que, ¿qué haces? Pues vas y revisas su teléfono. En ese momento no existe el teléfono para checarle WhatsApp, así que vamos a checar sus cartas, vamos a checar sus propiedades, sus oficinas, sus escritorios, sus documentos, todo. Y suponiendo que en Odessa pudieran tener un sencillo departamento de unos cuantos cuartos, o a lo mejor una casa, lo que sea, pues se topan con que allí estaba las dos hijas y muy probablemente personal de compañía. En ese momento empieza nuevamente esta persecución, porque no es como que dicen, ay, pobrecitas, ellas no son víctimas. Claro que no, son parte de la familia de esta persona, y si los hijos estaban involucrados, las hijas muy probablemente saben, escucharon o apoyan o pagan o ayudan en algo. Así que empieza nuevamente la persecución, en la que muy probablemente empieza este recorrido que te comento de esa penúltima noche o última noche. Esta es mi teoría. Hear me out, esta es mi teoría. Se dan cuenta de que van detrás y que les están persiguiendo y que les quieren capturar. En ese momento, imagina, personas jóvenes, yo a lo mucho en la regresión tendría 21 años, ¿ok? 21, 20, 23 años,
Máximo, soltera, con su hermana menor, cuidadas, muy probablemente vida religiosa activa, muy probablemente las mismas amistades y los mismos conocidos de toda la vida. No conocían mucho del mundo, no conocían nada, así que pensaron, nos pueden hacer de todo y corremos peligro. Y muy probablemente alguien les dice, vamos a vernos en el teatro de ópera, vamos a vernos, aquí foto, vamos a vernos ahí va a haber un coche, te vamos a estar esperando y vamos a ayudarlas a huir a Siberia o a Europa o a donde tú quieras. Francia, Polonia, Alemania, donde tú quieras, pero la sacamos aquí porque aquí el pedo está muy caliente. Llegan y hay dos opciones. O las engañaron y no había nadie y todo esto fue parte del plan del equipo de los guardias del zar, gobierno opresor, o si había alguien esperando, pero esa persona ya no estaba. Había chupado faros. ¿Por qué? Yo te comenté que había habido un recorrido o algún tipo de caballo. Había un movimiento, ¿ok? Que fue lo que ayudó a que llegaran a la catedral de Spaso-Preobrazhensky. 13 minutos caminando, pero el tiempo era oro, ¿ok? Así que muy probablemente decidieron llegar ahí. Personas de comunidad, muy seguramente, a lo mejor en esa catedral, les bautizaron, se confesaban, comulgaron, iban a misa en Navidad, etc. Así que muy probablemente el párroco, el arzobispo o el cardenal, lo que tú fuera, les iba a decir, claro, vénganse. Yo tengo dinero, yo tengo las influencias, yo tengo la manera de apoyarles, porque estamos hablando de 1830, donde un cardenal, un obispo, lo que tú quieras, tenía influencias, tenía dinero, tenía manera. Pero ¿qué pasa? Llegan, no había nadie. Y fue una táctica en la que les hicieron creer que había alguien esperando, y al final no había. Y fue en esa en donde se da la situación. Huye, muy probablemente si capturan, a lo mejor relajaran, a lo mejor no, we don't know, no sabemos. Pero muy probablemente, sí, suponiendo, en esta teoría, sí la detienen, la llevan a Siberia, la liberan, se escapa, huye. Recuerda este nuevo outfit que andaba manejando, estas moretones, el cabello. Y a lo mejor se escapó, o la liberaron, no sabemos. O quizá toda esta escena pasó una semana después de lo de su hermana. Cualquiera que haya sido la situación, esa es la teoría. Pero bueno, esa es la experiencia de mi primera regresión autodidacta gracias a un video de YouTube. ¿Quieres que te cuente la historia de alguna otra regresión? O si quieres que te cuente sobre alguna otra cosa, algún otro tema, ojalá que este video te haya gustado. Por favor, regálame tu like, déjame tu comentario, comparte este video, déjame saber qué opinas, qué te pareció, te gustaría hacer una regresión o no te gustaría. Y pues nada, eso es todo. Quiero recordarte que yo soy Gito Tarotista Intuitivo, fui María Viknovich de la región de Poltava en Ucrania en 1830 y qué bizarro puede decir eso. Nos vemos en un siguiente video.